O sea, no había ningún manual que nos dijera qué teníamos que hacer. O sea, lo que sí había, en algunos casos, al comienzo, es una comunicación de distintos grupos de víctimas que se fueron comunicando en todo el país y que en algunos casos fue una buena comunicación y en otros no tanto, porque ustedes mismos como estudiantes sabrán que, por ejemplo, en provincias del interior nos enteramos de todo lo que pasó muchas veces por hechos que se manifiestan a nivel Buenos Aires, Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, sin pensar que en todas las provincias de alguna manera hubo esos movimientos y esas circunstancias, y a veces desconocemos incluso las propias situaciones que vivieron dentro del espacio mismo que nosotros estamos viviendo. Entonces, lo que yo les quiero testimoniar de alguna manera es ese proceso de construcción que fuimos haciendo las víctimas del terrorismo de Estado. Y hablo de terrorismo de Estado, no hablo solamente de golpe de Estado, porque acá hay en esta construcción de la memoria, que lo hacemos incluso nosotros mismos como víctimas desde el aquí y ahora, de todo el recorrido y el camino recorrido y lo que fuimos construyendo en toda esa resistencia. Lo digo desde ahora porque a lo mejor en el momento que fueron ocurriendo los hechos no lo teníamos tan claro y hasta estábamos en nuestros ámbitos privados o en nuestros espacios familiares, etcétera, viviendo una situación que después se construyó como una política de las organizaciones de derechos humanos hasta el día de hoy, para que hoy estemos hablando de memoria y derechos humanos. Estamos hablando precisamente de ese camino recorrido por todas las personas estas que de una u otra manera lucharon para hacer presente, pero también con un objetivo claro, no solamente por memoria. Hoy la llamamos memoria, pero en realidad el objetivo era la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la verdad, la búsqueda de saber a dónde estaba nuestro familiar desaparecido, la búsqueda de tratar de explicarnos en qué contexto estábamos viviendo, todo mezclado con sentimientos, mezclado con temor, mezclado con un montón de impedimentos de tipo legal, mezclado con un montón de cosas que fuimos escarbando y buscando vericuetos para llegar a establecer en esa lucha objetivos concretos que hoy podemos decir que son los juicios de lesa humanidad. Pero que nosotros, les digo, yo como generación, el que tengo desaparecido es mi padre, que era una generación anterior a la mía. O sea, militante político, radical, lógico, radical porque era un tipo que venía como estudiante, como abogado de la Reforma Universitaria de Córdoba. Entonces, cada personaje en mi vida personal voy a tratar de reconstruirle estas etapas desde mi visión personal, ¿no? Para que después podamos poner un contexto mucho más institucional, digamos, de todo esto que yo le estoy por construir como memoria, y hasta llegar a ser las organizaciones que hoy somos de la lucha de la resistencia por los derechos humanos. Esta construcción que yo hago como una generación que vivió bajo golpes de Estado, porque yo personalmente fui estudiante universitaria en Córdoba en la década de los 60. Tuve la militancia y me inauguré como militante a los 20 años en todo lo que fue el cordobazo. Cuando nosotros hicimos la gran resistencia de lo que fue el golpe de Estado de Onganía, que fue del 66 al 63, 62. Fíjense ustedes el tiempo que se organizó esa resistencia, que hoy lo vemos como una fecha histórica, sin saber que realmente quiénes fueron los protagonistas de toda esa resistencia, ¿no es cierto? Porque precisamente este cordobazo toma su fuerza, ¿no es cierto?, en la lucha de los estudiantes y de los obreros de Córdoba. Lo primero que pasa en Córdoba para que se levante todo el pueblo de Córdoba fue la muerte de un estudiante, que fue Santiago Pampillón.
en la calle, nos matan en la calle. Y así se llega a esa resistencia al cordobazo. Pero después viene otra generación más joven que yo todavía, que era una hermana menor, que en los años 70, le estoy hablando época en Lanuse, estábamos en golpe de Estado. Ese golpe de Estado de Lanuse, después que ocurre el cordobazo en el 69, en el 70 trata de negociar con distintos sectores políticos, incluso muchos sectores sindicales que de alguna manera eran colaboradores con los golpes de Estado, porque consideran, hasta el día de hoy nos queda esa imagen medio rarita que tenemos de creer que vamos a lograr cierta colaboración política de sectores militares, y cuando muchos sectores políticos buscaban en los cuarteles que resolvieran las crisis políticas y sociales que existían en el país, iban y buscaban a los militares para que sean los negociadores, digamos, de las crisis políticas y sociales, y terminaron siendo los dueños del país. Eso hay que tener mucho cuidado, y tiene que ser los militares tienen que tener un rol en la sociedad, pero tiene que estar bien determinado, porque si no volvemos a cometer los mismos errores, el huevo de la serpiente. Bien, en ese proceso de longaniato que termina con Lanuse, ¿qué pasaba? Las juventudes argentinas no estaban ajenas a lo que estaba pasando en América Latina. Ustedes imagínense que en ese momento estaba Salvador Allende en Chile, todo lo que estaba pasando con lo que fue la Revolución Cubana de los años 50 y pico, 60, entonces todo lo que era el Che Guevara. Entonces esas juventudes, influenciadas por todo esto, consideraban la posibilidad, viniendo desde distintas ideologías políticas, consideraban la posibilidad de un movimiento de liberación nacional. Y así fue que el cordobazo fue obreros y estudiantes unidos y adelante. Y esa consigna no fue casual, pero se fue construyendo en el tiempo. Esa construcción se fue dando en otras provincias. Por eso después viene el tucumanazo, el rosariazo, etcétera, como una resistencia a los militares. Fíjense que la Universidad de Salta, por ejemplo, se funda a fines como un decreto de Lanuse. En el 72, como último decreto de Lanuse, se funda la Universidad de Salta, que también fue parte de la resistencia posterior, y eso ya se los voy a un poco sintetizar. Ese Lanuse que viene a negociar con todas las fuerzas políticas, porque realmente estábamos en un momento de bisagra política en América Latina. Y esa bisagra política era que todo el mundo viniera de la izquierda moderada, incluso de los grupos ya militarizados y los grupos guerrilleros, como el ERP y el Montoneros. Muchas generaciones más jóvenes que yo, mi hermana, por ejemplo, ya dijeron, estos militares no tenemos que seguir poniendo la otra mejilla, nosotros nos tenemos que preparar para una resistencia mayor, para una resistencia ya hacia los militares, porque hasta ese momento la resistencia había sido tirarle bolita a los caballos de la caballería, piedras a la policía, detenidos, muertos, resistencia en los barrios estudiantiles, resistencia en la fábrica, desaparecían obreros, etcétera, y muchos sectores aliados de los militares, como eran de alguna manera la CGT verticalista. Había gremios, por eso se funda la CGT de los argentinos, como una forma de mostrar otra cara del gremialismo que no estaba con los golpes militares. En ese contexto es que en el año 73 se da la salida democrática. Para nosotros, la militancia que estaba en la calle fue una cosa muy dudosa, porque empezó la gran discusión interna en todas las organizaciones. ¿Qué se hacía con esa salida democrática? La vuelta de Perón, que había condicionado o creado, ¿no es cierto?, toda una juventud que consideraba que Perón iba a ser el salvador de ese proceso. Entonces la discusión con muchos sectores de la izquierda, e incluso con los sectores armados, que Montoneros y ERP decían si Perón iba a ser la salvación o no, por lo tanto decía que había que dejar las armas, había que dejar la clandestinidad,
y no solamente los grupos armados dejan la clandestinidad, también los grupos de organizaciones campesinas, también los grupos de organizaciones barriales, organizaciones sindicales, dejan la clandestinidad. Pero fíjense qué breve y qué poco tiempo es para que vuelva Perón, sube Cámpora, no llega un año de gobierno de Cámpora, que siempre a mí, en lo personal, la construcción que hago desde el aquí y ahora, digo, ¿qué rol tuvo Cámpora? Nunca, hasta el día de hoy me lo pregunto. El rol de pacificador, el rol de entregador, el rol de quiebre, ¿cuál fue el rol de Cámpora? Porque todo el mundo creyó que esta era otro paso más del proceso de liberación, que discutían si el proceso de la democracia que se daba en ese momento era el camino correcto de las luchas que se venían dando anteriormente o era realmente el quiebre de ese proceso. Y empezó también los conflictos internos en las organizaciones, y en las organizaciones y a las denuncias y las listas negras y quiénes estaban acá, quiénes estaban allá, etc. Pero tan breve fue, y acá entra Salta, tan breve fue que vuelve Perón y se produce la masacre de Ezeiza. Otro sitio de la memoria del silencio. Nunca nadie se puso a investigar qué fue la masacre de Ezeiza. Unos dicen que fue culpa de las organizaciones armadas, los conflictos internos, otros dicen que no. Cuando se vuelve y los grupos participan en Ezeiza y todo el pueblo va a Ezeiza a esperarlo a Perón, ¿quiénes estaban a cargo de esa organización? OSINDE, que era el servicio de inteligencia de la Policía Federal, y eran todos los sectores del sindicalismo verticalista que de alguna manera estaba señalando el disciplinamiento de todas las organizaciones sobre esa postura que después Perón la dice públicamente, cuando le dice que se retiren de las plazas, que son los imberbes, a los montoneros. Pero a todo esto los montoneros no eran solamente los montoneros, toda la juventud que en ese momento, juventud y adultos y sindicalistas y todo, que creyeron en la posibilidad de un proceso realmente profundo de cambio. En ese contexto es año 72, antes del 73, a mi hermana, que pertenecía a una organización armada, porque ella ingresó en los años 70 después del Cordobazo, mucha juventud dijeron no ponemos la otra mejilla y entraron a formar cuadros de las organizaciones armadas. Por eso cuando los militares del 76 dicen que en realidad el golpe se da para eliminar las organizaciones armadas, eran una gran mentira. Las organizaciones armadas venían de mucho antes, En realidad fue para disciplinar a todos por igual, aquellos que estaban en las organizaciones armadas, pero a todo el pueblo en general, todo aquel que hiciera una construcción política y tuviera organizaciones de resistencia. Si no, no hubiera intervenido provincias como Salta, que fue intervenida al año de asumir el gobierno de Cámpora. Ragone asume con Cámpora en Salta y le interviene la provincia al año, por provincia subversiva, por provincia de izquierda, por provincia, fundamentalmente por eso, subversiva. Permiso. Bueno, en el 72, después del Cordobazo y de todos los movimientos sociales, también empezaron a actuaron los militares con los tribunales militares, y muchos militantes de todos los sectores fueron a parar a las cárceles. Les hicieron tribunales militares. Entre ellas estaba Ana María, mi hermana, que era militante del ERP. En el 72. En el 73, como ustedes saben, se produce la liberación de los presos políticos con Cámpora. Y muchos, en este gran debate y en esta gran diáspora que se da en ese momento de todas las organizaciones, empiezan las provincias que venían, ¿no es cierto?, de toda esa lucha de los años 60, Córdoba, por ejemplo, ¿no es cierto?,
con Agustín Tosco del sindicato de Luz y Fuerza, con Obregón Cano, que venía del peronismo, ¿no es cierto?, el gobierno de Córdoba, que se lo acusa precisamente cuando asume Perón y Rucci, acusan al gobierno de Córdoba de querer hacer una república independiente trotskista o izquierdista. Interviene en la provincia. Salta pasa a ser provincia también subversiva, como Mendoza, como Buenos Aires, y se empieza a intervenir en las provincias, y ahí empieza el terrorismo de Estado. Y en ese terrorismo de Estado que se da en todo el país, a mi padre lo secuestran en Santiago del Estero, era abogado de derechos humanos. Esta historia de mi padre, mucha de esa historia, me la cuentan después en los juicios compañeros que habían sido defendidos por él en Santiago del Estero. En la mega causa, donde me convierto en querellante con mi familia, en la mega causa de Santiago del Estero, me entero de muchos de los presos que recobraron la libertad, anécdotas o situaciones de que mi padre había sido defensor de derechos humanos. ¿Por qué lo secuestran? Lo secuestran antes del golpe de Estado, el 13 de marzo del 76. Por eso muchas veces con Fernando hablamos de esas fechas tan próximas, ¿no? Con Ragone el 11, mi papá el 13. Entonces, eso ocurría en todas las provincias, no solamente en Salta. Empezaron los secuestros, empezaron las desapariciones en el 74. En el 75 ya había gente de la Universidad de Salta que se iba al exilio, gente desaparecida, gente que estaba presos políticos, porque fíjense ustedes, ahora el 6 de julio es el aniversario de la masacre de Palomita. Esos eran presos políticos. ¿Y quiénes eran esos presos políticos? Habían sido funcionarios del gobierno de Ragone, muchos de ellos. Los que matan en Palomita el 6 de julio después del golpe y los sacan de la cárcel, son los que detienen cuando interviene en la provincia en el año 74. En el 74 intervienen en la provincia y empiezan a detener gente que habían sido funcionarios del gobierno de Ragone, intendentes del gobierno de Ragone. Muchos de ellos hoy son testimonios en los juicios porque han sido liberados como presos, otros exiliados, pero también hubo muertos, como la masacre de Palomita. En mi caso personal, a mi papá lo secuestran el 13 en una plaza de Santiago del Estero. Nadie, cuando fuimos al juicio hace 3 años, 4 años, que fue la mega causa de Santiago del Estero, no había una sola información más con respecto a qué había pasado con mi papá. Bueno, para ir un poco más atrás, antes del secuestro de mi papá, en diciembre del 75 se produce el movimiento de Monte Chingolo, que participa el Ejército Revolucionario del Pueblo, en lo cual suponemos que fue parte de ese movimiento mi hermana, Ana María. A nosotros nunca nos entregaron un cuerpo de Ana María, nunca apareció en las listas de Monte Chingolo. Sin embargo, años después, ya avanzada la democracia, logré que alguien investigue en la Policía Federal y aparece mi hermana, que rescatan un cuerpo como NN en el Riachuelo en Buenos Aires y la entierran como NN en un cementerio. Nunca llegamos a su cuerpo, ¿no? Todo esto que le digo es en los papeles. Nunca pudimos llegar a esa tumba que supuestamente está en el expediente. La rescatan atada, con los ojos atados, atadas las manos con alambre, los pies en el Riachuelo, la prefectura, junto con otro chico más. Ese cuerpo nunca lo recuperamos. A los 3 meses de ocurrido el hecho de mi hermana en Buenos Aires, mi padre lo secuestran en Santiago del Estero. En Santiago del Estero también nunca más supimos nada más que los testimonios que había de la época. En el juicio empiezan a salir cosas que eran los testimonios de la época. No había nada nuevo sobre la desaparición de mi papá. Seguía siendo un detenido desaparecido, que también esto un poco después les dejo porque es bueno terminar definiendo qué es esto del detenido desaparecido, ¿no? Desaparición forzada de persona. Se habla ahora porque ya forma parte de los tratados internacionales de derechos humanos la desaparición forzada de persona. ¿Pero qué significa?
Nunca más se supo. Por eso Ragones sigue siendo un desaparecido. Esto significa que siguen los juicios y seguirán eternamente hasta que aparezca el cuerpo. O sea, crímenes de lesa humanidad, hasta que no aparece el cuerpo se pueden seguir los juicios sobre los desaparecidos. Nuevamente viene la otra etapa, ¿no es cierto?, cuando los secuestran. Pero para empezar a resumir, en Salta decimos, lo que mis compañeros y compañeras hacían en Santiago o en Buenos Aires, empezamos a ver, después les dejo esto, organizaciones de familiares desaparecidos. En el año 2008 hicimos encuentros para intercambiar experiencias de todo lo que estaba pasando en las distintas provincias. Y esto significó, ¿no es cierto?, contacto con otras provincias. Lo que nosotros ayudamos en Salta para la verdad y para los juicios, otras organizaciones lo hacían en otras provincias. En Salta empezamos el juicio de la verdad, que eran otra estrategia de resistencia, porque como existían las leyes de obediencia debida y punto final, las organizaciones de derechos humanos buscaron un atajo, que fue los juicios de la verdad. Ese juicio de la verdad permitió, aunque era un juicio de habeas data, permitió que el juzgado federal convoque o traiga a declarar a aquellos que nosotros le señalábamos como responsables del terrorismo de Estado en Salta. Y así como en Salta se hizo en otras provincias. Nos presentamos como familiares de desaparecidos en el juicio de la verdad en Salta en el año 2000. Y logramos que se reabra la causa Palomita antes de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. La causa Palomitas en Salta se abre en el 2002. La causa Palomita fue una de las causas que ayudó a lo que significó la causa 13, que es la causa que se hizo en el 83 con respecto a la Junta Militar. El Palomitas fue una de las causas que constituyó la causa 13. En ese contexto es que el Juzgado Federal de Salta permite y anula las leyes de obediencia debida y punto final en Salta, y se puede reabrir la causa Palomitas en el 2002. En el 2002 se reabre esta causa, pero como los militares todavía tenían muchas posibilidades políticas y jueces, etcétera, se convierte en un juicio escrito, porque ellos piden que sea un juicio escrito, se amparan en una legislación anterior, y es por eso que a lo mejor no tiene tanta trascendencia como los juicios orales que se realizaron posteriormente en Salta, que uno de ellos primero fue Melitón Busto, el escribano, el primer juicio oral y público, pero la causa Palomita es anterior, que fue un juicio escrito que fue 3 niveles, Palomita 1, 2 y 3, y hasta el día de hoy se están juzgando las distintas, y fue la fuente de testimonios que después sirvieron a las otras causas, porque después se abrió la causa Ragones, y después se abrieron las otras causas, y la gente se animó a empezar a presentarse como querellante para reabrir la causa. Pero el juicio de la verdad en Salta y el apoyo que tuvimos del fiscal Villalba fue la fuente de información para reabrir las otras causas. Y hoy, bueno, de las causas en sí, ya les va a hablar un poco Fernando, les va a dar el panorama de las causas. Yo lo único que les quiero decir, bueno, para concluir, como vemos, la construcción y la resistencia de la memoria, hace un año a mí me informa el equipo argentino de antropología forense que mi padre había sido identificado en Pozos de Vargas, en Tucumán. O sea, un recorrido que nosotros suponíamos que se había dado en muchas organizaciones, muchos desaparecidos del NOA, que terminaron porque, acuérdense ustedes, estaba el Operativo Independencia y el estado de sitio que en Argentina se declara en 1985, el estado de sitio. Nosotros vivíamos en estado de sitio, nadie se acuerda de eso. Vivíamos en estado de sitio, y después el Operativo Independencia, donde estaba militarizada toda la zona del NOA en el Operativo Independencia. Cuando declara Espeche en la causa Palomitas, que era un capitán, que es el que saca a los presos de la cárcel para matarlos en Palomita, él dice, en ese juicio la verdad, que nadie lo imputaba como acusado,
la soberbia lo lleva a decir de que él, por operativo Independencia, tenía un grado determinado, aunque todavía estamos en un gobierno constitucional, lo cual significaba que el jefe principal era el interventor de la provincia. Y ella va desnudando cosas que permitió abrir las otras causas. Van declaraciones que permitieron abrir las otras causas. Y nosotros, la resistencia de las organizaciones de derechos humanos y familiares desaparecidos, hasta el día de hoy estamos dando testimonios. Significó buscar testigos. Eso no lo buscó la justicia, no lo buscó el Estado, no lo buscó nada. Lo buscamos nosotros, los testigos. Nosotros armamos, señalamos los sitios y nosotros buscamos los testigos con todo el miedo y el temor de que realmente tenían un gran poder. Musazar en Santiago, Joaquín Gil en Salta, todavía eran servicios de inteligencia en actividad dentro de la democracia. Cuando nosotros empezamos a buscar los testigos, cuando fue el famoso policía retirado que sirvió un poco de testigo a todas las causas, que fue Pasallo. Cuando nosotros nos entrevistamos con él, no sabíamos de qué se trataba ni quién era. Y después significó la posibilidad en todas las causas. Bueno, yo en lo personal, con mi padre detenido desaparecido, cerré la idea de que ya no es un desaparecido. Nunca pude acceder a sus restos, son huesitos, me dijeron, no imagines que son cuerpos, no son cuerpos. Todavía Pozo de Vargas son 30 metros que se están escarbando los arqueólogos y después todo ese material está en el juzgado correspondiente que lo están viendo en el archivo genético que tienen los antropólogos forenses. También se encontró un chico de Salta, ¿no? Chico de Tartagal en ese pozo, y se siguen encontrando gente. Falta 10 metros para excavar. Todavía sigue una causa muy lenta y no sé si no están paradas las excavaciones. Esa es la realidad de hoy. Por eso esta construcción de memoria, yo les digo, no es solamente ver a la distancia el pasado, simplemente, a mí me parece muy importante hablar de los temas, pero también no les quitemos los contenidos reales de lo que significó toda esta lucha, y no es solamente por pensar distinto que los desaparecieron. No, había un proyecto de liberación desde distintos lugares y había también un proyecto de destrucción, no por algo secuestraron niños. ¿Por qué abuela pudo seguir los juicios? Porque en el juicio de la causa 13 no estaban contemplados el asunto de los secuestros de los bebés. Entonces ellos pudieron reabrir juicios aún con las leyes de obediencia debida y punto final. Pero nosotros no, pero buscamos el juicio de la verdad. Y yo creo que hay que pensar esto desde el aquí y ahora en la reconstrucción de memoria, no quedarnos en los falsos eslogan y ver realmente la cosa más de fondo y profundizar un poco más, porque les estoy hablando de una actualidad. Hoy hay muchas familias que están dando sangre para saber no solo la búsqueda de bebé, sino también por las tumbas y los enterramientos clandestinos que se están destapando. Muchas gracias.